Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este taller, día 4 que hace parte de la serie Ser Au Pair de este mes de abril. Hoy tenemos el taller Camino a la Embajada. Y bueno, recordarles, y para quienes de pronto llegaron hoy al final de la serie, contarles que hemos tenido 4 talleres que pueden visualizarse completos en YouTube. Y ahí los vamos a ir dejando. El primero fue el de cero, pero es realmente para mí, sobre todo para las personas que aún no han decidido si este programa de intercambio es algo que quieren hacer o para quienes apenas empezaron y quieren tener claridad de todo lo que implica este proceso. Allí está todo clarísimo sobre beneficios, requisitos, responsabilidades y demás, para que no sea la idealización del proceso, sino la claridad de lo que voy a hacer en este programa de intercambio. Taller número 2, que fue No es tu inglés, es tu historia, enfocado sobre todo en esa primera entrevista con la agencia, donde a veces sentimos que obviamente el nivel está bajito, como que yo todavía no sé si voy a probar, será que yo con este inglés sí puedo viajar. Y es poder saber que de una manera sencilla lo podemos lograr, porque más allá de tener un nivel wow, que no es necesario, porque justamente lo van a mejorar siendo au pairs y europairs, es poder contar su historia, contar lo que las hace y los hace únicos de manera sencilla, clara, y ahí yo les compartí varias estrategias para que desde ya lo estén practicando. El taller número 3 que estuvo enfocado en una familia alineada a ti, segunda fase del proceso de entrevistas, que es la entrevista con las host families. Y aquí, como les decía, ese día no es, ay, qué lindo que me escogieron a mí, sino, uy, el poder que tengo de elegir la familia que yo quiero, la familia que está alineada a lo que estoy buscando en esta experiencia y a eso que realmente me va a nutrir todo mi año de intercambio. Entonces allí tienen como esos factores que hay que tener en cuenta, esos negociables, no negociables, eso que sí o sí tengo que tener presente a la hora de elegir y no elegir como sin saber qué y tantas opciones y qué quiero. Entonces ahí tienen como esa guía. De hecho, ese día les compartí una checklist para antes, durante y después de las entrevistas con familias. También si la quieren tener, si no recibieron, si les van a ver en diferido, me pueden comentar allí. Quiero la guía y encontramos la manera de compartirla, ¿ok? Y el taller de hoy, que es Camino a la Embajada, enfocada en esa recta final de entrevista consular, donde ya tener esa visa nos garantiza nuestro pasaporte directo a este programa de intercambio. Entonces allí hice como ese recorderis de esta serie para quienes llegaron en el último día y de pronto quieran verlo. O si conocen a alguien que esté interesada, interesado en estas etapas, pues se lo puedan compartir, obviamente. Les contaba yo cada día de un poquito de mí. Igual nunca leí todo esto que está aquí y hoy les quise poner fotitos. Hoy distinto a los otros días dije, bueno, yo les he hablado de que cada historia es única, de que tenemos que mostrar el perfil y quiero hacerlo justamente conmigo para que ustedes vean como ese ejemplo que a veces uno dice, no, pero yo qué voy a contar y uno tiene muchas cosas que contar porque hay muchas cosas que a uno lo identifican, que lo caracterizan, que justamente nos hacen tan únicas y tan únicos, que es lo que nos permite que esa historia vaya conectando con estas familias, con la agencia, ¿cierto? Inicialmente, y al final con el cónsul que ve la claridad de tu perfil. Y como hoy vamos condensando en el hecho de esa coherencia de lo que es tu perfil, pues les quise compartir un poquito de esas foticos que ilustran algunos momentos de mi vida. Les cuento que soy emprendedora educativa, ¿cierto? Jenjens Flood, que nació en el 2021, febrero 11 del 2021. Abrimos redes sociales por primera vez y empezamos a compartir todo ese contenido que hoy en día ustedes pueden ver. También soy speaker, actriz, ex au pair, docente con méritos pedagógicos, empresariales y artísticos. De hecho, esta fotico que ven aquí, la verdad es un recuerdo muy lindo donde tuvimos un premio en la ciudad de Nueva York, en el pitch de negocios, en el 2024 fue ese.
Fue muy, muy bello como sentir ese reconocimiento desde allá, donde finalmente ustedes llegan también a Estados Unidos. Toda esta es una comunidad digital, pero se ha gestado por el llegar a Estados Unidos y obviamente Nueva York, que fue mi casa cuando fui au pair, pues fue una experiencia bien hermosa. Actriz de teatro, por ahí les puse también una fotico. Me encanta la actuación, siento que el teatro, el arte en sí en mi vida me da como ese estar en presente que a veces es tan difícil en la vida y siento que eso es lo que más me ha enseñado el teatro, la posibilidad y el mantenernos en el presente total, que sería lo que ojalá todos aprendamos en la vida, que siempre estamos como en qué va a pasar, ¿no? Futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O eso que pasó y nos damos palo con cosas que han pasado en nuestra vida y uno debería gozarse el ahora. Y eso me lo ha enseñado el teatro. Amo el teatro con todo mi corazón y lo hago pues de puro arte, hobby, pasión y amor. Me encanta también cocinar, ¿no? Me voy haciendo cursos gastronómicos donde puedo, sobre todo cuando viajo, aprender de otra gastronomía, me encanta. Docente digital desde esa época de 2021, ¿no? Que arranca toda esta ola de cambio que nos trajo esa fuerte oleada de COVID. Antes trabajé también muchos años en universidades, universidades públicas y privadas, en mi alma mater, que fue la Universidad del Valle, en la Universidad Santiago de Cali, también en colegios. Pero bueno, puse aquí esta que representa más el ahora, que es toda la comunidad de inglés para au pairs. Les decía ya que soy viajera empedernida también. He conocido varias ciudades alrededor de más de 15 países y esa conexión con las culturas es lo que más me encanta, más allá de estar en esos monumentos y en esos lugares, es conectar con la gente. A mí me encanta el poder charlar y aprender. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo. No les puse aquí de mis deportes aéreos, me dio un poquito de pena ponerles ahí la foto de poli lira, pero también hago poli lira, deportes aéreos. Aquí ven a Katie, que es la niña que vieron en las fotos anteriores, que fue una de mis host kids, ya grande, así la vi la última vez que fui a sus Swiss Steam y ahorita todavía está más grande. Por aquí pues otra foto de teatro, por aquí en una de nuestras charlas. Y bueno, saber que más allá de todos esos títulos y cosas, pues la verdad me siento un alma viajera, como ustedes que sé que están aquí. Y si quieren detalles como de toda esa línea académica, profesional que he experimentado, obviamente encuentran mi perfil completo en LinkedIn, me encuentran con mi nombre completo, que es Jennifer Rojas Silva. ¿Ok? Pero por favor aquí llámeme Jen, 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 si no me siento como regañada. Jen está bien o teacher Jen. Ay, se me fue. Perdón aquí. Ok. Y hoy también, particularmente que en este cierre, quiero hablarles un poquito de la comunidad. Esta es una comunidad con propósitos específicos, inglés con propósitos específicos. Obviamente nuestro programa bandera ha sido inglés para futuras au pairs. A lo largo de estos años hemos logrado que más de 3.000 aspirantes al programa au pair accedan a contenido formativo gratuito constantemente en redes sociales. Y ahora estamos iniciando en canal de YouTube también con esta nueva serie. Hemos acompañado directamente a más de 300 mujeres en proceso de preparación internacional y hemos impactado a aspirantes en más de 10 países de América Latina, varias culturas, toda la comunidad se nutre de todas esas historias diversas de cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Ahí puse algunas fotitos, obviamente no les puedo poner las más de 300 fotos, pero siempre están disponibles las historias de cada una y cada uno de mis estudiantes, algunos hombres, poquitos, pero también hay en las redes sociales y en la página web. Entonces allí también siempre los etiqueto por si alguien quiere contactarlos. Obviamente muchas de ellas desde esos años ya tienen una historia distinta de vida. Por aquí, por ejemplo, ¿no? Quien ya se casó, quien hizo su máster por allá en Estados Unidos, personas que hicieron pues un trámite y un cambio de visado y se quedaron después de esa experiencia de intercambio viviendo otras nuevas experiencias y algunas nuevas que
quizás apenas llegaron cuando estaban en el proceso de embajada y ahorita están viviendo la experiencia de intercambio. Entonces, para mí, por eso ese plot, ¿no? Es la historia de cada una y de cada uno. Pues ahí les cuento un poquito y ya después de contarles brevemente sobre la historia de la comunidad y sobre Jen, pues vamos a empezar, ¿ok? Let's think about this. ¿Hay coherencia? Vamos a pensar sobre esto. ¿Hay coherencia entre tu vida actual, el programa Au Pair y tus planes a futuro? Eso nos lo vamos a preguntar cada una y cada uno. Coherencia. Sí, lo que estoy estudiando es coherente con el por qué quiero hacer el programa y con qué voy a hacer después, por ejemplo. O es coherente que en este momento de mi vida, a la edad que tengo, yo quiera irme a Estados Unidos por un año. ¿Por qué? Porque no, no lo había pensado. Sí, es ponernos un poquito primero en ese momento actual, que a veces no es tan claro y a veces muchas personas también piensan que es un intercambio para personas que tienen una conexión directa con niños. Y dicen, ese es un intercambio para las que estudian licenciatura en preescolar. Y resulta que hay perfiles diversos que aplican a este proceso, ¿cierto? Abogados, abogadas, ingenieros, tantas cosas que uno dice, pero ¿y por qué te vas de Uber tú? Algunos graduados, ya egresados, algunos apenas en sus primeros semestres, algunas súper chiquis apenas se graduaron del colegio, estaban estudiando inglés o algo más y ahora se van. Entonces, ¿por qué en ese momento hace coherencia este proceso? ¿Qué estás también proyectando con vivirte esta experiencia? Porque yo creo que todas las experiencias que vivimos en la vida van creando como ese perfil que se conecta. Esto es algo que también quiero que tengan presente, que a veces cuando a uno le piden un perfil profesional, uno se enfoca solo en lo que estudió, lo que está estudiando, y resulta que el perfil se nutre con todo lo que has hecho, ¿vale? Entonces, nunca descarten lo que han estudiado antes de entrar a sus carreras o las habilidades que han aprendido incluso cuando estaban estudiando en el colegio. Hay muchas cosas que van conectando el perfil y todo eso nos va dando una coherencia para que lo tengan allí presente. El objetivo de hoy entonces es poder descubrir esos factores que determinan tu elegibilidad y aumentan las posibilidades de una visa aprobada. Y si es claro para nosotras, si es claro como que tú digas, esta es mi historia, esto es lo que yo quiero proyectar, esto es lo que quiero informarle al cónsul para que entienda mis razones, va a ser mucho más fácil que independientemente de la pregunta que nos hagan en la embajada, tengamos la respuesta adecuada, porque ya entendemos nuestra historia, nuestro perfil, entendemos nuestra elegibilidad. Entonces, atención a esto porque estos factores van más allá del inglés, que a veces también es como lo que tenemos en mente. No, yo ya, pues ya hablé con la host family y estoy fluida, he mejorado un montón, incluso personas que ya yo diría que son bilingües cuando van a viajar en esta experiencia, pero no está la claridad de la elegibilidad. Entonces, que no sea solo ese factor inglés, sino que es un todo, ¿vale? Bueno, no les hablé de las foticos, siempre en cada taller les he puesto algunas foticos de mi experiencia cuando fui au pair, en esta anterior, que puse ahí au pair visa, porque justamente estando en Estados Unidos, yo pedí visa para ir a Canadá un fin de semana cuando hice el au pair weekend y me la dieron, me visité Montreal. Entonces, lo puse también para que tengan presente que esto que les estoy contando hoy y que va a aplicar para sus visas J1 es algo que va a aplicar para cualquier visa. Sí, yo he solicitado un montón de visas, hay países obviamente que nos exigen visa, a nosotros los colombianos, y siempre es tener esta claridad. Hay algunos que no necesitan entrevista, como si lo requiere esta entrevista, esta visa J1, pero incluso entonces también tener la claridad de lo que estoy registrando en mi formulario de inscripción, porque la coherencia arranca desde allí.
Entonces, siempre tengan esto que vamos a hablar hoy, yo creo que presente siempre para cualquier visa que en el futuro también vayan a tramitar, ¿vale? La coherencia de mi perfil. Y esta foto que la quise poner porque es una persona que marcó también mucho mi vida cuando fui au pair, mi profe Ted, que fue mi profe de escritura. Falleció lamentablemente hace un par de años, pero dejó un legado hermoso porque yo sigo en su clase de escritura virtualmente, ya les contaba en otro de los talleres, y es algo que también me apasiona, la escritura creativa. Entonces, él me enseñó a poder expresar en palabras todo eso que yo tenía como en la mente. Y una frase que él siempre decía es, less is more, menos es más. Y a lo largo de este día, de este taller, vamos a ver cuándo esto sí aplica, de hecho. Ese menos es más. Pero a veces, dependiendo de las preguntas consulares, necesitamos, es al contrario, a little more. Un poquito más, poquito más. ¿Vale? Entonces vamos a mirar eso y quiero empezar con Your story must be consistent from start to finish. Tu historia debe ser consistente de principio a fin. Y cuando hablo de tu historia, estoy hablando, como lo hacemos desde el inicio siempre en la comunidad, de pasado, presente y futuro. Todo está conectado. Y eso es lo que yo quiero que empiecen siempre a ver. Su historia como un todo en una línea de tiempo. ¿Vale? Y vamos a hablar inicialmente de todos esos aspectos que en el perfil son importantes a la hora de pensarme en la coherencia de esa historia. Arrancamos con la educación, education. ¿Sí? ¿En qué momento de mi vida estoy? Estoy estudiando, arranqué una carrera, estoy a mediados, estoy por graduarme, o ya estudié un técnico, un tecnológico, todo eso tiene que ver con ese momento de mi vida. Les he puesto también el nivel de inglés, porque obviamente toda la entrevista consular es en inglés, pero como les digo, más allá de lo que estamos diciendo, es esa coherencia en toda la historia. Entonces sí necesitamos un nivel que nos permita entender y responder, pero sobre todo de manera clara, consistente y coherente. La experiencia laboral se aplica, yo sé que hay personas que de pronto no han iniciado su experiencia laboral cuando arrancan en este proceso, está bien, pero si ya la tengo, hay que registrarlo. Entender el programa. Muchas de las preguntas también están conectadas. Esto les estoy hablando porque alrededor de estos temas giran la gran mayoría de preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde has trabajado o esa experiencia que hiciste allá? Y la coherencia está en que yo siempre pueda responder en detalle si es que hay preguntas conectadas. Algo que siempre trabajamos desde el inicio es que hay preguntas detonantes y que en ese sentido yo no puedo considerar dejar por allí cabos sueltos. Si yo estoy diciendo que trabajo en una empresa, yo tengo que ser capaz de decir lo que hago en esa empresa, cuál es mi rol, desde cuándo arranqué. Entonces todo se va como enlazando, ¿vale? Y ahí también vamos estableciendo esa coherencia. No tenemos que decirlo de entrada, muchas veces dependiendo de la pregunta, pero tengo que estar preparada y preparado para que si me hacen preguntas adicionales no sea un cabo suelto, sino que yo sepa responder. Entender el programa porque hay muchas preguntas que están allí determinadas para saber si tú tienes claridad del proceso que estás viviendo. Entonces, saber todo sobre el programa, eh, tus derechos, los créditos que vas a hacer cuando estés estudiando, hay que tener claridad de todo lo que implica, las horas que vas a trabajar, el salario que vas a recibir, ¿cierto? Los planes a futuro, que aquí son determinantes y obviamente muy personales. Hay cosas que pueden ser aquí generales, todas tenemos que entender cuánto nos vamos a ganar y cuántos créditos vamos a estudiar. Ok, eso está bien, pero los planes sí van a cambiar porque van alineados a cada perfil. Pero hay que tener esa claridad. ¿Qué voy a hacer después de ser Oprah? Y yo sé que a veces no nos lo hemos preguntado y no es que siempre tengamos que tener controlada la vida de qué voy a hacer en un año, en 2 años, en 3 años. No,
pero sí irnos proyectando en esto podría fortalecerme en este aspecto, esto lo quisiera hacer por este aspecto, que lo hablábamos mucho en el taller, uno sobre todo, ¿no? Si este proceso me va a aportar valor a toda mi línea académica y profesional, ¿en qué sentido? A mi vida personal también, ¿en qué sentido? Tener esa claridad. Lo que tiene que ver con viajes y historias de visado, porque si has tenido salidas a otros países, quizás vengan preguntas relacionadas. Si has tenido negaciones previas, por ejemplo, de una visa de turismo, saber en contexto toda esa situación para poder explicarla, o de pronto a otros países también. Todo eso está registrado, digamos que cuando nosotros tenemos ese número de pasaporte, todo está registrado allí, todo, absolutamente todo. Entonces no podemos omitir ninguna información. Alguna vez recuerdo en ese momento a una de mis estudiantes que no había puesto que ella había tenido una visa a un país, no recuerdo exactamente, era un país en Asia, y ella se le olvidó porque ella solicitó esa visa y nunca la usó. Iba a ir como con un grupo de baile o algo así, piden la visa, pero finalmente luego no sale el evento, no se gestiona todos los recursos para viajar y no viajan. Entonces ella como que olvidó que eso estaba en su pasaporte y esa fue una de las preguntas. Entonces saber que aunque hay preguntas generales que muchas van a tener que contestar porque son como las bases, hay preguntas que pueden surgir en esencia sobre ti, sobre tu perfil, sobre lo que ha pasado en tu línea de tiempo y en esa línea de tiempo en todo lo que tiene relación con esa coherencia y esa legibilidad. Entonces, eso fue raro para el cónsul, fue como que, ¿por qué tienes esta visa? Y ella ni se acordaba. Entonces, en ese momento fue entrar como en, ¡ah! ¿Cómo explico esto? Y la idea es que justamente como estamos trabajando en un segundo idioma, pues no dejemos eso al azar y que en ese momento no encontremos las palabras con las que queremos explicar y de pronto nos enredemos o digamos de más o digamos lo que no tenemos que decir, sino que tengamos la claridad de qué digo exactamente. Y aparte que no entren los nervios, porque cuando uno hacen una pregunta que uno como que no está esperando, pues los nervios se alborotan. ¿Sí? Entonces, tener el mayor control de tu perfil también te aporta esa tranquilidad para que te vayas más como sabía interiormente, porque tú dices, no, yo ya sé qué va a pasar, yo ya sé qué me van a preguntar, sé decir todo sobre mí, entonces no pasa nada. Ok, aquí también les aclaro que la entrevista consular va a ser de las más cortitas que van a vivir. Son de 3 a 7 preguntas normalmente. Hay estudiantes a las que les han hecho 10, 15 preguntas. Siento yo que es demasiado, pero no es la generalidad. Sin embargo, nunca sabemos cuáles nos van a hacer. Entonces es mejor siempre proyectarnos a todas las posibilidades. Yo constantemente también en redes les voy compartiendo todas esas preguntas nuevas que van surgiendo. Siempre digo como desbloqueamos una nueva pregunta para que la tengan presente, porque hay muchas preguntas. Nosotros iniciamos, por ejemplo, con una lista de 25 preguntas y ya esa lista asciende a 50 solo en entrevista consular. ¿Vale? Porque en todo lo que es entrevista, agencia y familias es un poco mayor, pero la consular que arrancaba como con 25 allí fijas normales se ha ido extendiendo. Entonces no sabemos cuál nos van a hacer, mejor nos preparamos con todos estos temas y con todas las posibilidades, ¿vale? Comunicación y confianza, ¿no? Que esto tiene que ver con algo que también siempre les comparto y es el lenguaje corporal. ¿Cómo estoy contando mi historia? Y cómo la estoy contando implica tener conciencia no solo de las palabras que estoy usando, sino de lo que está aportando mis manos, mis ojos, incluso los silencios, los tonos de voz. Todo el lenguaje corporal también está mandando una información. Entonces hay que sentirnos confiadas con todo lo que hemos estudiado y hay que saber comunicar en coherencia con lo que estoy diciendo. A veces una respuesta puede ser simplemente yes o puede ser simplemente no, pero yo le puedo dar tantas variaciones a ese sí y a ese no que pueden significar otra cosa. Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado. Las motivaciones claras, este es otro aspecto así fundamental, las motivaciones por las que estás haciendo este proceso. Obviamente tu experiencia con niños y cuando hablamos de coherencia, vuelvo y repito,
es, sí, yo tengo experiencia con niños, pero que de pronto no me pregunten cuál es tu experiencia o qué actividades has hecho o cuéntame de una rutina que hacías con niños y yo me quedé como, no sé, porque entonces ahí no estoy siendo coherente con el hecho de decir que tengo experiencia. Entonces, siempre es tener en cuenta que esta es una temática, que hay una pregunta quizás base o dos, tres preguntas base, pero que eso se puede ir ramificando de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a lo que yo he hecho. ¿Ok? Entonces ahí las preguntas, me pregunta Juliana Jen, ¿podríamos acceder a ese listado de preguntas? Hay muchas de las preguntas que igual con muchas otras creadoras y creadores se han ido compartiendo. Hay varias listas por la web. Yo no he compartido una lista como tal a comunidad en redes. Tenemos nuestra lista pues en la comunidad como tal interna, pero podríamos trabajarlo como una guía básica de muchas de las preguntas para que lo tengan. Trabajaría en ello, trabajaría en ello. ¿Vale? Pero hay muchas y hay muchas que les he compartido, ya es como en los reels o en los posts, hay muchas, muchas que tú puedes encontrar allí. Casi siempre trato de compartirles las que son como las más típicas, porque hay otras que van siendo más específicas y lo que les digo, hay otras que van surgiendo de acuerdo a tu perfil, ¿no? Entonces, ejemplo, yo tuve una chica que ella pertenecía a una banda musical. Entonces, cuando tú dices, no, es que yo salí del país con mi banda musical y fuimos, ejemplo, a Argentina. Ahí yo tengo que entrar a explicar sobre ese aspecto mío, pero no necesitamos que todo el mundo sepa cuál es la pregunta sobre la banda musical. No, es más bien como, eh, en este caso, ella mencionó en algún momento pertenezco a un grupo, a una banda musical, entonces el cónsul le pregunta, con ellos viajaste, entonces ella empieza a contar. ¿Vale? Pero hay otras generales y hoy les voy a compartir algunas, de hecho, en este taller para que tengan presentes, ¿ok? Que son, también busqué compartirles de las que son más comunes. Y ya, sí, obviamente aquí aprovecho el comercial. Si quieren hacer una preparación directa conmigo, pues ya luego me escriben, hablamos, miramos en qué fase del proceso estás para un simulacro y allí ya yo te voy a compartir talleres que son parte de la comunidad y obviamente todas esas preguntas que vamos a trabajar full para el simulacro con en tu entrevista consular. Pero bueno, eso lo podemos hablar después. Y talentos y habilidades, justo por lo que les acabo de decir, también tuve una nena que pertenecía a la Liga Vallecaucana de Voleibol. Entonces hay habilidades y talentos que no te las preguntan en el DS, que quizás uno diga, ¿eso qué tiene que ver con mi entrevista consular? Pero que cuando estamos en nuestro discurso, en nuestras motivaciones, en nuestros planes a futuro, quizás eso esté demostrando, por ejemplo, que tú vas a regresar o esté demostrando el porqué de este momento de tu vida, el intercambio. Entonces, tenga muy claro todo eso que a veces uno dice, no, pues eso para qué me sirve en la embajada. Sí sirve. Recuerden siempre, es un perfil único, eres tú. Entonces, todo lo que te hace tan única puede aportar valor a esa elegibilidad. ¿Ok? Y justamente mencionando lo del DS, esto también tengo información en redes, pero vuelve y me pasa que a veces llegamos al simulacro y siempre para el simulacro yo pido esa copia de la información registrada en el DS-160, justamente porque hay cosas que son individuales, particulares y que hay que tener en cuenta en la entrevista y en el simulacro. Y muchas y muchos no sacan este formato con antelación y entonces nos toca confiar en la memoria. Y yo siento que a veces nuestra memoria pues nos puede fallar un poquito. Y si le pasa a uno que uno dice como, ay, que almorcé el fin de semana, y uno se queda un poquito pensando, "Ay, no me acuerdo, ¿qué será que yo coloqué en esta pregunta?" Entonces hemos llegado al simulacro, yo les hago una pregunta y me dicen una respuesta y yo le digo, no, en tu DS pusiste esto. Ay, sí, bueno, pero si no tenemos el DS. Entonces, por favor, cuando estén diligenciando el DS 160, es clave
que antes de salirse como tal de la aplicación, aparecen unas opciones donde dice, antes de firmar, justamente está como la firma digital, y luego hay una opción que dice imprimir la confirmación, casi todo el mundo le da a esa opción, y ahí es donde aparece solo tu foto y tus datos básicos, como pasaporte y demás. Pero hay que darle a la que dice print form, que es imprimir todo el formato. No tienen que imprimirlo, cuando ustedes le dan imprimir, lo pasan a un PDF y guardan el PDF. Si no necesitamos pues tener esto impreso. Pero justamente allí sale un letrero como que esto no lo necesitas en la embajada. Claro, eso no lo necesitas, pero es bueno que lo tengas porque tú vas a recordar con eso todo lo que registraste y la coherencia arranca porque todo lo que tengo en el DS sea coherente con lo que voy a decir en la embajada. Entonces, recordar en esencia qué puse allí. Hay preguntas y les comparto, por ejemplo, una que en el DS dice como, ¿quién está pagando tu viaje? Y esto dependiendo de las agencias varía un montón. Me he dado cuenta que algunas agencias se ponen ellos y les aconsejan a ustedes ponerlos a ellos. Otras agencias ponen el sponsor mayor que está en Estados Unidos, porque muchas agencias pequeñas trabajan con un sponsor ya grande en Estados Unidos. Entonces ustedes están con una agencia que tiene un nombre aquí, pero hay otro nombre que es el que ponen allí. Otras agencias ponen el nombre de la host mom o el host dad. Esto varía. ¿Por qué? No se los sé explicar. Simplemente me he dado cuenta que varía de agencia a agencia. Lo importante es ser coherente con lo que dicen en el DS. Si a mí me preguntan quién está pagando tu viaje en la entrevista consular, yo diga lo mismo que está allí. Y así con muchas preguntas. Entonces, tener eso presente. En la comunidad también tenemos un taller para diligenciar el DS 160. Si están interesados, interesadas, me lo hacen saber. Y vamos entonces con lo que les decía también ahorita un poquito. Your timeline is everything. Tu línea de tiempo lo es todo. Y eso es lo que quiero que quede muy claro hoy. Ya vimos todos estos aspectos conectados. Ahora es tener en cuenta que eso se marca en una línea de tiempo. A veces hay cosas que pueden estar en pasado y presente, presente y futuro, pero tener una claridad de la línea de lo que he hecho, de lo que he vivido, me va a permitir conocer mi elegibilidad. ¿Ok? Entonces les muestro aquí un poco como esa línea de tiempo de alguna manera con algunos factores importantes cuando hablamos de pasado, presente, futuro, en todo lo que tiene que ver con mi educación. Mmm, registren todo. Yo veo que a veces en los DS, perdón, ponen solamente, por ejemplo, que están en tercer semestre de una carrera, pero antes habían hecho un técnico, así no tenga que ver, hicieron un técnico en enfermería y ahorita están estudiando ingeniería, no importa, pero eso me está mostrando en tu línea de tiempo que tú no saliste del colegio y te quedaste haciendo nada. ¿Sí ven? Entonces a veces uno no lo coloca porque uno dice, no, yo ya no quiero hacer eso, yo ya cambié. Pero en tu línea de tiempo eso me está justificando por qué con la edad que tienes estás en tercer semestre. Entonces no dejen nada por fuera de esa parte educativa, igual de la parte laboral, para quienes, por ejemplo, ya son egresadas, egresados, y tienen allí como el último trabajo. Dicen, no, pero es que este ya es mi trabajo así de hace 2 años, entonces ese, bueno, dependiendo de lo que tengamos en la parte educativa, quizás está bien. Por eso les digo, cada perfil igual varía, no quiero que nada de lo que les estoy diciendo se lo tomen como que aplica literalmente porque puede haber variaciones de acuerdo al perfil, ¿ok? Tengan eso presente también. Em, esto con lo que decía, any significant roles, es como que si tienen un rol distinto, tipo, aunque estudien derecho, son certificadas de la Cruz Roja y han participado en eventos de ayuda y eso es un rol que vale la pena tener presente. Quizás si te lo permite la aplicación mencionarlo o si no, dentro de mi discurso en algún momento. ¿Vale? Entonces tener eso presente, visas negadas o aprobadas, viajes, la experiencia con niños, las razones del programa y la motivación. Esto conecta directamente con mi presente. ¿Ok? Quizás Child Care Experience también puede estar así como que ya la hice en el pasado, pero lo conecto en el presente porque es lo que está demostrando
que yo decido que entre los miles y cientos, no sé cuántos cientos y miles, no sé cuántos hay programas de intercambio, yo estoy decidiendo que sea el programa Au Pair. Entonces, por eso es como que lo pongo aquí en el presente, esas razones por las que me estoy uniendo al programa. ¿Por qué me estoy uniendo al programa en este momento? Digamos que las razones varían y allí a veces pasa que yo difiero mucho en esto con las agencias y tengo un video al respecto en redes sociales también, porque muchas veces ellas refieren como generalidades. Entonces, ¿por qué quieres ser au pair? Porque te encantan los niños. Y eso es un factor que debe ser una constante en todos los perfiles, pero primero no es la única ni la primera dependiendo de tu perfil. Entonces yo siento que allí es un error a veces pensarnos como en estas generalidades y es más bien encontrar mis propias razones. Claro, el hecho de que me gusten los niños es importante, pero ¿cómo lo enmarco dentro de lo que voy a decir? Que sea coherente con mi perfil, ¿vale? Ahorita vamos a ver justamente unos ejemplos de eso. Y esa motivación para ser bilingües, porque eso sí les digo yo, definitivamente esta experiencia lo que te va a dar es el bilingüismo. En contexto de inmersión vas a mejorar tu nivel de inglés. Y en un año, cada uno va a decir, ahora soy una profesional bilingüe o voy a hacerlo porque voy a regresar a terminar mis estudios y a graduarme, pero ya el inglés es una habilidad que domino y lo voy a colocar en mi registro y en mi hoja de vida. Entonces, desde ya piensen cómo ese bilingüismo va a impactar sus vidas y por qué lo quieren en sus vidas. Y eso conecta directamente luego con esos planes a futuro. Algo que de pronto van a estudiar, proyectos que tienen y además de eso profesional, pues las relaciones de familia. Digamos que siempre tenemos que encontrar que todo eso que nos ata, si es que ata suena como muy fuerte, eso que nos motiva más bien, eso que nos motiva como a regresar, tiene que ver con mi perfil académico, con mi perfil profesional, pero también con mis motivaciones, metas y sueños personales y familiares. Entonces es como un todo. No solamente tengo una cosa, sino que tengo varias y eso hace que sea mucho más fuerte. ¿Ok? Entonces tener esa claridad de mi línea de tiempo de cada uno de los aspectos y de todo lo que les conté que puede tenerse en cuenta dentro del perfil au pair. Y así es empezar a mirarnos siempre. Esto lo hacemos en la comunidad desde el principio, ¿no? Todo lo que es tu perfil pasado, presente y futuro. Sino que aquí es donde siento yo que se condensa esa coherencia. Es en la entrevista final, en la entrevista consular. Porque de pronto en las entrevistas previas con agencia y con familias, ellos no están mirando en sí esa coherencia porque te están conociendo, porque están evaluando tu nivel de inglés y demás, pero el cónsul ya te va a dar es una visa, un documento que a ellos les implica que tú vas a hacer este programa seriamente y que vas a regresarte. Entonces, la decisión que ellos tienen que tomar es sobre tu coherencia en la historia, más allá que sobre tu inglés, sobre la experiencia que tengas para elegirte, es sobre la coherencia de todo. ¿Vale? Entonces traten de trabajarlo para quienes están en primeras etapas, traten de pensarse en esa coherencia desde el inicio, para que cuando lleguen a esta última etapa sea muchísimo más fácil, ¿ok? Vamos a empezar entonces con los ejemplos. Aquí tengo, bueno, antes de eso miro por aquí chat, si hay preguntitas. Bueno, claro que vamos a tener un espacio de preguntas al final para no ampliarnos aquí en tiempos que saben que a veces me extiendo mucho, las dejamos hacia el final. Pero si hay algo allí puntual que aporta como a lo que estamos hablando, lo podemos ir mirando en la marcha. Esta, por ejemplo, está muy particular, Mar, la leemos al final, ¿vale? La leemos al final. Me acuerdo si se me pasa. Entonces tenemos estas tres preguntas que arrancan con What do you do? Why do you want to be an au pair? What are your plans for the future? ¿Qué haces? ¿Por qué quieres ser au pair? ¿Y cuáles son tus planes a futuro? Podríamos pensar
que cada una es una pregunta independiente. Y de alguna manera sí, pero recuerden que el cónsul está evaluando la coherencia, tu elegibilidad, tu historia, pasado, presente, futuro. Entonces, tenemos que siempre pensar que todas esas preguntas están conectadas y que esa coherencia yo la muestro en la medida que en segunda, tercera respuesta esto está de alguna manera con un hilito que conecta eso que ya antes dije. Vamos a ver un ejemplo de respuesta que quizás está un poco más suelta y una que está más conectada. ¿Vale? Entonces vamos aquí y tenemos, recuerden que esta es la pregunta, what do you do? I study industrial engineering, perdón. Luego tenemos, why do you want to be an au pair? Y decimos, I want to be an au pair because I love working with kids. What are your plans for the future? I am going to return to my country and continue my studies. No quiere decir que esto esté mal. Si ustedes ven, cada respuesta está bien, es aceptada, pero entonces, si nos pensamos en la coherencia, ¿cómo ven ustedes que una persona que estudia ingeniería industrial quiera irse de au pair porque ama trabajar con los niños? Nos queda como que, ajá. Y muchas preguntas a veces son como, bueno, y la ingeniería industrial y los niños como que, ajá, ¿cómo se relacionan? Y uno dice, no, pues, ¿cómo se relacionan? Ni idea, uno tampoco sabe, no se lo ha pensado. Entonces allí estamos dejando un cabo suelto, no estamos siendo coherentes y no estamos mostrando esa línea de tiempo que está alineada a este proceso. Y luego estamos diciendo lo que suponemos que todo cónsul quiere escuchar, que voy a regresar. No, es que voy a regresar a mi país. Pues sí, pero, ajá, ¿qué más? Entonces siento que aunque eso está bien, gramaticalmente, eh, responde a la pregunta, no está tan fuerte, no está tan fuerte para ya determinar tu elegibilidad. Por el contrario, miren aquí, si nos extendemos un poquito más, sobre todo en estas preguntas que son claves, es necesario extendernos un poquito. Eso también lo vamos a ir trabajando. Nosotros vemos cómo algunas preguntas requieren que yo dé información adicional y algunas preguntas requieren que yo vaya concreta a lo que tengo que decir. ¿Sí? Entonces tenemos, I am currently in my ninth semester of industrial engineering. Ok, ya aquí yo no solamente dije estudio ingeniería industrial, sino que pongo el semestre en el que estoy. Y esto tiene que hacer claridad con los años que tengo en el momento en el que me estoy presentando. Por ejemplo, ahí ya estoy estableciendo una coherencia. ¿Sí? I want to become an au pair because as a future industrial engineer, I understand the importance of having a global perspective. I want to improve my English and develop intercultural communication skills. Y si quieres le podrías agregar, and I love working with kids. ¿Por qué no? Pero ya estoy yéndome mucho más específica porque para mí, en relación a lo que ya dije. Y luego, after I finish my university studies, I plan to pursue a master's degree in international business. Aparte, va a estar relacionado también lo que hagas después con tu carrera, con ser bilingüe, con tus habilidades de comunicación que vas a mejorar. Esto empieza a mostrarnos esa conexión, esa coherencia y por lo tanto esa elegibilidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Preguntas? Antes de pasar a otro ejemplo, cuéntenme por favor. Y aprovecho entonces para leer esta que nos dejó Mar por aquí. Me pasa que soy abogada, quiero estudiar derechos humanos y migratorios, debe ser. Esa es una de mis motivaciones. Diría que la primera. Como he trabajado con niños y se me da bien, lo disfruto, este era el programa más apropiado.
Exacto, entonces mira que acabamos de hacerlo justamente con este perfil y el tuyo, ya hay que alinearlo pues obviamente al derecho, pero es conectarlo siempre desde tu esencia, desde lo que eres, desde tu línea académica y profesional. Entonces, claro que sí, es ubicarlo desde allí. ¿Cómo este proceso te va a permitir que más adelante sea para ti mejor o mucho más valioso o por el hecho de ser bilingüe ya optes por eso en todo lo que tiene que ver con lo que dices, derechos humanos y migratorios? Y claro, rematas allí con que aparte ya tienes la experiencia con niños y te encanta, entonces este programa hizo como clic contigo. Súper, ¿sí? Por ahí es. Dice Ana por aquí, yo soy auxiliar de enfermería y he trabajado en pediatría. Me ha ayudado mucho. Claro, también es encontrar relaciones. Hay, dentro de nuestro perfil hay cosas que se relacionan y hay cosas que a veces uno dice, esto no está tan relacionado, pero si uno mira profundamente le puede encontrar una conexión, ¿cierto? Entonces, eso también es bonito porque muestra que tú tienes claridad de lo que has estado haciendo, de lo que quieres hacer, y eso también es aportarle a tu coherencia. Si uno piensa, por ejemplo, les doy el ejemplo también con mi perfil, docente y actriz, uno dice, pero resulta que poder estar inicialmente, cuando yo daba mis clases, llegué a tener grupos de 20, 30, 50 estudiantes. Yo siento y siempre lo he dicho que cualquier persona que vaya a dedicarse a la docencia necesita un dominio de la voz, un dominio de público, y eso a mí me lo ha dado las artes escénicas, el trabajo corporal. Sí, entonces yo por ahí siempre conecto. Incluso en la comunidad tenemos, por ejemplo, un taller que es todo sobre dominio del lenguaje corporal, porque es algo que también he aprendido en la esencia de lo que soy, amo y me encanta. Entonces lo comparto. Entonces siempre uno puede encontrar relaciones con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha aprendido. ¿Vale? Entonces eso hace que tu perfil sea fuerte en la coherencia que estás mostrando. Distinto a si uno dice, no, es que hice eso, pero yo ya no lo hago más y ahora decidí hacer esto. Y de hecho, cuando regrese voy a hacer otra carrera. Y uno dice, pero, o sea, todavía no tienes claridad y eso no te está mostrando elegible. Tuve un caso por allí que me decía en los planes a futuro justamente eso. Y cuando regrese voy a estudiar y me decía una maestría en otra cosa. Y yo, pero ven, tú no estudiaste. Sí, pero yo me quiero ir por otra línea. No, era una, otra carrera, perdón. Y yo, pero si tú ya estudiaste una carrera, ¿por qué te vas a ir por otra línea? No, es que esa no me gustó. Y eso está bien, eso le puede pasar a uno en la vida. Pero entonces, para cuestiones de la embajada, ¿cómo conecto? ¿Cómo conecto que eso no va a ser otra cosa y esto lo voy a olvidar, sino que esto me va a aportar y va a hacer que mi perfil se expanda? ¿Vale? Mírenlo siempre de esa manera. Así lo que ustedes hayan estudiado, en lo que hayan trabajado, ustedes digan, ya nada tiene que ver con mi presente, eso dejó un aporte a lo que voy a hacer en mi presente y en mi futuro. Entonces, eso también se incluye. Otro ejemplo, cuando yo diligencié mi DS-160 en el momento que iba a irme de au pair, obviamente tenía un perfil distinto en ese momento, era estudiante todavía, pero yo tenía un trabajo de medio tiempo. Mi trabajo de medio tiempo no tenía nada que ver ni con la docencia ni con los niños. Yo trabajaba en una constructora, era informadora de ventas. Y uno dice, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver con Jen? Pero resulta que el poder trabajar allí como informadora le da a uno unas habilidades de comunicación, de atención al público, de atención al cliente, de cosas que hoy en día siguen aportando a mi vida y que en ese momento aportaban al perfil de una persona que va a ir a un país distinto de intercambio. Entonces sí era valioso colocarlo. ¿Vale? Entonces piensen en que todo lo que ustedes han hecho en su vida, en su línea de tiempo, se conecta. ¿Ok? ¿Qué pasa si el trabajo que tengo en este momento no se relaciona mucho con mi carrera? Excelente pregunta, gracias. Tenemos que buscar justificar
¿Por qué? En mi caso, por ejemplo, yo estaba estudiando licenciatura en lenguas extranjeras y estaba trabajando de informadora de ventas, pero se justifica porque fue un trabajo de medio tiempo, justamente era para cubrir mis gastos como universitaria mientras estoy enfocada en mis estudios y eso no tiene nada de mal. Ya, si tú eres egresada, ¿de qué eres egresada? Creo que de derecho. Bueno, de lo que seas egresada y estás trabajando en otra cosa, recomendación desde ya, busquemos tener un trabajo conectado. Porque si ya tenemos el estatus de egresada, de profesional, y no estamos ejerciendo, eso debilita tu elegibilidad. No determina por completo que no te vayan a dar una visa. Tampoco quiero que lo tomen así como, no, ya por eso me la niegan. No, ningún único factor va a determinar una negación. Anoten también eso. ¿Vale? Es el conjunto de muchos aspectos, de muchas cosas, y por eso yo siempre hablo de esa coherencia. Pero si no está conectado lo que estás haciendo en tu laboralmente con lo que has hecho, con lo que ya estudiaste y ya te egresaste, ahí sí se puede sentir como que fluctúa un poco esa coherencia, porque el cónsul podría decir, no, ella no se ha logrado ubicar y de pronto allá va a ir a buscar otras oportunidades. Entonces, buscar siempre, igual me ha pasado, ¿no? He tenido asesorías de ese tipo y desde todo el perfil encontramos cómo justificarlo. Pero por eso les digo, cada perfil es único. Entonces, no podría decirte exactamente aquí hasta que no conozca todo cómo ha pasado en tu vida. Pero pues ahí más o menos para que lo tengas presente. Sirve si además de mi trabajo fijo, trabajo en mi carrera con procesos independientes. Claro, todo sirve, acuérdate, todo lo que haces, has hecho, es parte de ello. Bueno, ahí ya me diste una respuesta completa, largota, si quieres la puedes dejar luego en comentarios y la podemos revisar. ¿Ok? Continuemos con otro ejemplo. Entonces ya saben, retomo un poquito antes de avanzar, y es, hay preguntas y en general muchas de esas preguntas que hace el cónsul hacen parte de una conexión entre todo tu perfil, entre toda tu línea de tiempo que están demostrando tu elegibilidad. Entonces, todo lo que yo diga tiene que ser coherente con lo que ya dije antes y con lo que voy a decir. ¿Vale? Vamos con otro ejemplo. How old are you? Would you consider extending for a second year? Are you aware that we may review your social media profiles? Y aquí es donde quiero enfocarme un poco en lo que les decía del lenguaje corporal. Hay preguntas que son muy sencillas, que solo requieren que yo dé una respuesta básica, corta, incluso a veces solo un sí o un no, pero aquí lo que tiene mucho más peso es el cómo lo dices, el lenguaje corporal. Entonces, ¿cuántos años tienes? Y resulta que como estoy en mi límite de edad, me pongo nerviosa, y tengo 26, ¿cierto? Y bajo la mirada y entonces allí estoy mandando un mensaje errado. Sea la edad que tengan, díganla con seguridad, con certeza que ustedes no están haciendo nada malo, de que el programa está hasta antes de que cumplas 27, o sea que estás dentro de los términos legales, eso no tiene por qué avergonzarte, hacerse sentir mal, chiquita, nada, segura. La certeza, la seguridad aquí es mucho más fuerte que la respuesta que estás dando. Lo mismo que si te gustaría extender, aquí también les regalo este detalle y es, siempre la respuesta aquí es no. No, Jen, pero yo sí estoy pensando en extender, yo ya fijo me quedo 2 años, no importa. No muestra legibilidad que tú desde ya estés pensando quedarte 2 años en un programa que apenas vas a experimentar, con una familia que apenas vas a conocer y haciendo una actividad fuera de tu zona de confort por primera vez. Eso no nos muestra legibles. Si ya luego lo consideran, súper. Pero para la entrevista consular, por favor, aquí es un no.
pero ese no tiene que ser seguras, porque si no puede ser un sí, un tal vez, un no sé, ¿cierto? Are you aware that we may review your social media profiles? Entonces eso es como que, ¿qué dijo? Y entonces como yo estoy es como pensando en que si entendí, hago cara de eso y el cónsul puede pensar que yo tengo algo que esconder en las redes sociales. Entonces a veces es como que no entiendo algo, pero mi rostro y el cónsul no va a pensar no entendí, sino que va a pensar como, ¿por qué te causa esto esta pregunta? Ellos de entrada asumen que cuando tú llegas a la embajada tienes ya un nivel básico conversacional que te va a permitir entender y responder. Entonces, en este momento, los gestos que a veces pueden ser esos gestos de, ay, no entendí, ay, ¿cómo? Ay, no le escuché, pues hace que el cónsul pueda pensar otra cosa. Otra vez, lenguaje corporal, conciencia corporal. ¿Cómo estoy usando mi voz? O de una vez si no entendí, entonces no solo hago la cara, sino que más bien le digo, I'm sorry, can you please repeat? ¿Cierto? O can you please repeat slowly? Más despacito. Entonces, ahí empiezan como esas estrategias de encontrar más bien que el cónsul se dé cuenta que lo que pasó es que yo no lo entendí. ¿Vale? Por ahí me preguntan de las redes sociales, ya vamos a hablar de eso también, Diana. Tengo ahí para contarles al respecto. ¿Ok? Mm, miremos entonces otra vez esa comparación. Y en este sentido, miren, respuestas básicas sencillas. Y están bien. Pueden ser las mismas que yo diga, pero entonces el lenguaje corporal es lo que cambia. I'm 26 years old. No, qué pena, yo con 26 me vine a presentar. No, relajadísima. I'm 26 years old. Simplemente incluso 26. How old are you? 26. Mirada fija, normal, no pasa nada. Y, ok. Yes, I am. ¿Sabes lo de las redes? Ta, ta, ta? Yes, I am. Incluso solo yes. ¿Te gustaría extender? Y ahí es donde, ¿cómo suena ese no? Pues miren que acá, en el mismo ejemplo, pero quizás extendiéndolo un poquito, yo les pongo en esta pregunta, sí me interesa que digan un poquito más, me devuelvo un momentito, en esta, de si les gustaría extender. Ya les decía yo que la respuesta es no. De hecho, puede ser sencillamente no, pero es importante que conecten con por qué no. Entonces ahí pueden conectar con lo que hablábamos de tus planes a futuro, por ejemplo, particulares, ¿no? Los de cada uno. Entonces, would you like to stay longer? Bueno, haciéndola de otra manera. Eso es otra cosa, ¿no? No se casen con una forma de hacer una pregunta. Aquí yo les puse esta opción de would you consider extending for a second year, pero se me acaba de ocurrir como would you like to stay longer in the US? ¿No? ¿Te gustaría quedarte mucho más tiempo? Es la misma. Muchas veces hay preguntas que se las pueden hacer a uno de diferentes maneras. El punto es entender en esencia que yo no voy a quedarme más del año y ya con eso yo sé cuál va a ser mi respuesta. Y entonces aquí en el lenguaje corporal no voy a decir como no, porque eso es como de pronto, no, 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 y ojitos para allá y para acá. Eso era lo que tenía que decir. Entonces, no, I wouldn't. Mirada otra vez fija, manteniendo el contacto visual y demás. Y le explico por qué no, porque tengo unos planes clarísimos. Entonces, el lenguaje corporal juega un rol vital en cada etapa de entrevista, pero más que en cualquier otra, en la entrevista consular. ¿Ok? El lenguaje corporal está permitiendo esa comunicación completa. Siempre que hablamos con alguien, estamos interactuando con muchos más aspectos. El cómo habla la persona, cómo mueve las manos, cómo se ve su rostro, las pausas, los silencios. Entonces empiecen a ser muy conscientes de eso
ojalá desde fase uno, entrevista con la agencia, para que en la medida que van avanzando en la ruta, pues vayan fortaleciendo esos aspectos que van a ser decisivos en esta última etapa. ¿Ok? Y tenemos otro ejemplo aquí. What do you like to do in your free time? What would you like to visit in the US? What type of visa are you applying for? Y aquí para contarles que así como hay preguntas que están simplemente pensadas en ver tu coherencia, tu línea de tiempo, que hay preguntas pensadas en entender desde tu lenguaje corporal cómo realmente me estás comunicando ese sí, ese no. También hay preguntas que tienen un subtexto, es decir, lo que está allí no es en esencia lo que quieren saber, es algo más. Ese es como el subtexto. Esto es algo como muy teatral. Cuando uno está estudiando un guión, hay líneas que tienen los personajes, pero hay una intención distinta debajo de esa línea. Y eso nos pasa en la comunicación siempre. Y esto no es extraño en una entrevista consular. Entonces, tenemos que entender que hay cosas que cómo las decimos o el qué decimos están dando información adicional de lo que está en la información de las palabras. Les doy este ejemplo. Cuando recién salió esta pregunta, algo que hago siempre es que cada que tenemos pues entrevista consular, siempre le pregunto a mis chicas como qué te preguntaron y si hay una pregunta nueva, yo la voy agregando a nuestra lista. Y cuando salió esta pregunta, que fue el año pasado, yo al principio me aterré, de hecho alcancé a hacer un reel, por ahí está en redes sociales, donde dije, a mi estudiante le tocó un cónsul coqueto. Y yo dije, ¿qué cónsul tan coqueto? Dice que le gusta hacer en su tiempo libre. Yo en ese momento como que mi primera reacción fue, no, eso es coquetería full. Pero la pregunta se siguió repitiendo. Y yo dije, no, esto ya tiene otro factor. Claro, hay muchas preguntas que lo que necesitan verificar es tu nivel de inglés, porque ese sí es un factor también, ya lo veíamos, que es parte de la elegibilidad. Y en ese caso lo hacen con preguntas que permitan que tú hables un poquito más, pero al mismo tiempo como muy conectadas a tu vida, a lo que ya venimos trabajando como desde la fase uno y 2. Entonces no van a ser preguntas alejadas de lo que ya quizás has respondido antes, pero tener en cuenta que uno, nos están verificando idioma, y dos, siempre mantengamos la coherencia y la relación con lo que somos y lo que estamos haciendo y lo que estamos proyectando. Ejemplo, en este caso, pues aunque me pregunten por mi tiempo libre, pues hay que ser selectivos con la información que voy a entregar. Finalmente, esta es una entrevista laboral. Entonces, ¿qué digo que sea pertinente? Cuando me dicen qué tipo de visa estás aplicando, no es porque ellos no sepan. Obvio, ellos saben, en tu DS quedó, cuando tú llegas a la ventanilla, eso está clarísimo. Pero aquí el subtexto es, ¿tú realmente estás informada? O también, ¿cómo están tus habilidades de comprensión? ¿Sí? Entonces, miren que hay una intención por debajo. What would you like to visit in the US? Pues esto uno podría decir, no, eso es puro chisme, pues ¿qué le interesa a él? No, puede ser también idioma, pero en este caso es tener la claridad de a dónde vas. Si tú vas a hacer au pair en, no sé, Boston, pues hagan de cuenta cuando uno se va de viaje, o bueno, si alguna no ha planeado un viaje todavía, piensen, ¿ustedes qué harían cuando planean un viaje? Ya tienen comprado los tiquetes y compraron el hospedaje. Uno mira qué va a hacer, ¿cierto? Y más cuando uno tiene como 3 días, 5 días, 4 noches, 15 días, entonces uno dice, no, pues tenemos que visitar este lugar, vamos a estar en 2 ciudades o vamos a estar solo en esta ciudad. Uno tiene un plan. ¿Qué pasa si a ti te están preguntando qué lugares quieres visitar y tú ni siquiera has considerado que todo tu año vas a estar en un lugar y que ahí hay lugares que visitar? ¿Sí? Entonces, recomendación también aquí, siempre piensen y hagan de hecho real la investigación de lugares que estén en la zona o en la ciudad principal más cercana de donde ustedes van a vivir todo su año, pero porque sí, ustedes pueden querer visitar lo icónico de Estados Unidos, pero
también hay cosas maravillosas que conocer en la zona en la que van a estar. Y eso demuestra también que tú tienes una claridad de a dónde vas, de en dónde vas a estar y de cómo te estás proyectando en ese año de intercambio. Entonces aquí hay un subtexto también de entender qué tan ubicado estás al respecto de a dónde vas. ¿Vale? Entonces nos pasa también esto con muchas preguntas. Tienen un subtexto. Veamos las opciones de respuesta. Entonces, in my free time, I like watching series, going to the gym, and traveling. I am applying for a J1 visa. I would like to visit New York. Vuelvo y repito, todos los ejemplos que les he dado, en principio, es como, están bien, o sea, gramaticalmente funcionan, van dentro de la línea de lo que estoy pidiendo, pero pensándonos en esa coherencia, siempre podemos hacer mejoras en detallitos. Ejemplo, en lugar de ver series, podemos decir algo como, in my free time, I like going for walks, hiking and exploring new places with my family. Y le estoy dando de una vez allí al cónsul, es que yo soy cercana a mi familia, es que soy activa para todo el trabajo con niños. Estoy dando la información adicional en subtexto también, porque también trabajamos mucho en ese sentido cuando trabajamos en la preparación consular, es entender que muchas cosas las podemos decir también con esa otra intención de que el cónsul lea mi elegibilidad, ¿vale? No solo desde la pregunta hay un subtexto, también hay un subtexto en nuestra respuesta. Y miren lo que les digo, perfectamente la respuesta puede ser así sencilla, J1 visa. Ya, no me complico, I am applying for, no, J1 visa. Pero ahí ya segura, porque yo no tengo duda de ello. Y eso es una verificación. I would like to visit places like Central Park and Times Square in New York. Entonces pasé de New York a dos lugares específicos en New York. Pero es un año. Ahí piénsense en un poquito más. Y claro, pueden considerar, y se los digo siempre a mis estudiantes, pueden considerar otros lugares de Estados Unidos que no están tan cerca, porque finalmente en un año pues yo puedo viajar a otras ciudades. Obviamente lo van a hacer, de hecho, recomendado que sí o sí lo hagan. Pero primero empecemos por donde llego y luego me puedo expandir. Entonces, retomando un poco del inicio y expandiendo esta información, donde les decía, your timeline is everything, cierro con una historia contada de manera sólida y coherente aumenta las posibilidades de visa aprobada. Sí o sí. Y recuerden, esa historia se empieza a contar desde que diligencio el DS, pero también en lo que estoy proyectando en mis redes sociales, que finalmente es requisito que estén públicas para cuando yo llego a la embajada. Entonces esa historia también tiene que empezarse a contar desde allí. Y por eso quiero tener aquí un ejemplo de cosas que he observado y han pasado y decidí escoger dos perfiles. Obviamente allí, bueno, ella, no, sé que Lina no tiene lío con que lo mostráramos. De hecho, la tengo etiquetada en mis redes sociales. Pero bueno, por si acaso les muestro. Pasa mucho esto, miren este perfil, en las nuevas generaciones. Me he dado cuenta que sobre todo los de 18 a 23, 24, están decidiendo no tener nada en redes sociales. Usan las redes sociales para consumo de contenido, no para compartir contenido. Sin embargo, si ya las redes sociales están siendo un factor a evaluar, yo tengo que también trabajar en mis redes sociales. Esto es algo que también hacemos dentro de la asesoría en nuestra comunidad como tal, dentro de ese simulacro de asesoría consular, todo el programa consular, incluye este trabajo en el perfil. Porque es que imagínense esta situación y ha pasado que hoy en día el cónsul de una vez te está preguntando las redes sociales en la entrevista para revisarlas inmediatamente y acaba de tener una entrevista fabulosa, pero ve este perfil. Entonces, ¿qué? Pues no, proceso administrativo y analizamos porque es raro. Y quizás, bueno, tengamos buena suerte
sea una visa aprobada. Pero ¿por qué dejarle a la suerte cosas que podemos controlar un poquito? Mi recomendación es que el perfil, aquí les puse un ejemplo con Instagram, pero todo aplica a todos los perfiles que tengan, ¿ok? Todos los perfiles que tengan en redes sociales, traten de ser coherentes con el perfil que están presentando en su formulario de ese y en la embajada como tal. Todo eso que yo he registrado allí, donde trabajo, que estudio, que hago, todo traten de mantenerlo en una línea en todas las redes sociales y que eso sea lo que yo puedo observar aquí. Miren aquí esta historia donde Lina nos pone exactamente como información de ella. Ella tiene su pastelería, es entrenadora, ¿cierto? Tiene otra red social allí también del arte, porque tenía varias redes sociales y eso también es algo. Cuando tú tienes varias redes hay que ponerlas en lista. Pero entonces aquí ella de una vez los manda para que tengan claridad de a dónde moverse. Profesional en mercado y publicidad, Colombia. Esto hace que yo vea a una persona real. Jen, que es que a mí no me gusta publicar nada, que yo la verdad es que eso no subo sino paisajes, está perfecto y lo puedes seguir haciendo, pero para la entrevista consular necesitamos un cambio. Lo siento, necesitamos que tus redes sean coherentes con lo que ya nos estás contando. Entonces, si yo acabo, imaginen, por ejemplo, en este caso, de hecho, con ella fue el caso de una negación. En la comunidad hemos trabajado muchos casos en los que han negado visas. Las chicas llegan a la comunidad interesadas en la preparación consular cuando ya han tenido una negación previa y a veces uno cree que pues ya perdió esa oportunidad, ya todo está dicho y resulta que si construimos la elegibilidad en una segunda e incluso nos ha pasado en una tercera oportunidad, hemos logrado una visa aprobada. Este fue el caso de ella, que tenía una negación previa de esta visa, de la visa J1. Y entre todas las cosas que pulimos en su elegibilidad fue el perfil, obviamente, ¿sí? Sus respuestas, lo que les decía, eso de, es que quiero ser hombre porque me encantan los niños, no está diciendo nada sobre ti particular, sobre tu esencia. Entonces, esa construcción es lo que hay que mostrar allí. Y pues ojalá no nos esperemos a, pues aventémonos a ver si nos dan la visa, sino desde antes tengan en cuenta todo lo que les he compartido para que ya vayan más claras de su elegibilidad, ¿sí? Y no nos esperemos tener que hacer una nueva inversión. Que bueno, igual valió la pena porque se logró. De hecho, si quieren mirar la historia de Lina, yo la compartí en redes. Eh, la pueden buscar con esta imagen. Creo que también la compartí en TikTok, no me acuerdo, se las tengo aquí, es como en Instagram, para que en ese carrusel miren todo lo que pasó con Lina. Está etiquetada también por si quieren conversar con ella. Lina Sofía, si no estoy mal, y estoy cambiando el nombre. Y igual, como les decía al inicio, esta comunidad pues ha participado en muchos procesos y tienen en todas las historias destacadas y en la página web nuestros testimonios. Si quieren conversar, si quieren ver las historias, que siento yo que a veces conocer esas historias también le da claridad a uno y le da motivación. Entonces siempre soy como muy transparente en compartir cuando ellas me lo permiten. Hay personas que no quieren compartir su historia, es comprensible, pero cuando ellas me autorizan, yo siempre las etiqueto, los etiqueto, par de hombres, como les digo por ahí, para que si ustedes quieren hacerles unas preguntas, como mirar en este momento en que están, si tienen sus perfiles públicos, mirar lo que están viviendo, siento que hace parte como de esa formación a la que tenemos acceso en este momento. No fue el caso cuando yo viajé, por ejemplo, uno estaba así como cero qué me va a tocar, qué va a pasar, pero hoy en día con la era tecnológica, con tantas redes sociales y con tanto compartir, podemos estar muy cerca a cada una de las experiencias, a lo que se vive en cada ruta, desde los testimonios también. Entonces ahí siempre tienen para que se conecten con esas historias bonitas. Y bueno, nueve, quiero aquí hacer claridad, ya lo he mencionado en lo que hemos estado charlando de alguna manera, pero resumir un poco esos errores que hay que evitar, respuestas recitadas. Sí, cuando estamos en este proceso,
perdón, estamos aprendiendo vocabulario. En el proceso de aprender el idioma estamos memorizando vocabulario. Eso hace parte del aprendizaje, pero en la entrevista no podemos permitir que eso se sienta recitado, porque entonces eso no va a conectar. Sí, decir como I want to be an au pair because this is very important for my life and I want to, y es como, no, tú tienes que adueñarte de esta información, repasarla, hacerla tuya y sentir que la vas a decir siempre por primera vez. Obviamente eso hace parte de estar en una práctica constante. No es simplemente decir, sí, aprendí esta palabra y no me vuelvo a acordar, ¿no? Tengan su dinámica de aprendizaje, sea que registren virtualmente o analógicamente, pero lleven un registro, lleven su práctica, su coherencia en perfil, en todas las etapas, y eso va a hacer que cada vez, aunque no vayan a llegar con un inglés de nivel bilingüe, porque eso lo van a hacer siendo PERS, ya lleguen con un conocimiento de todo lo que es su historia, su perfil, y todo ese vocabulario conectado vaya siendo parte de ustedes desde fase inicial, desde fase uno con agencia, ¿vale? Respuestas genéricas, que ya les decía, pues eso de me gustan los niños y ya, no, una respuesta genérica nunca nos va a funcionar. Nos funciona para salir del paso, entendí, respondí, pero no nos está aumentando esa posibilidad de visa aprobada. Y lo que necesitamos justo en esta etapa es que todo lo que yo diga me esté mostrando elegible. Contradecir tu DS, recuerden por favor guardar esa información y ser coherentes con lo que ya registraron allí. No saber explicar por qué el programa opera en este momento de tu vida y es por qué con la edad que tienes, con lo que estás estudiando o en donde estás trabajando, por qué ahora decides eso, ¿sí? ¿Qué sentido hay allí? Los nervios que siempre van a estar, pero en la medida que no practicamos y nos abrazamos un poco en ese conocimiento y confiamos en nosotras, obviamente empiezan a bloquear. Los nervios siempre están, yo se los digo a cada una y a cada uno siempre, es como que no, Jen, ¿yo qué hago? Estoy nerviosa. Está bien, estar nervioso es que esto me importa, es que yo quiero dar lo mejor de mí, es que esto me da esa sensación de vida. Pero si yo estudio, si yo me preparo, pues esos nervios se regulan en el momento que tengo que estar en acción. Si no, me bloqueo. Piénsenlo como un examen de la U. Uno tiene una exposición y siempre tiene nervios, pero si ha estudiado, uno sabe que puede confiar en lo que ya estudió. Pero si no ha estudiado, si llegó 30 minutos antes de la clase a leer lo que el compañero hizo en las diapositivas, uno va a sentir que está perdido, está perdida y va a ser como bloqueo. Entonces, prepararse mucho para que esos nervios se regulen un poco y jueguen a nuestro favor en el sentido de dar lo mejor de nosotros, que siento yo que es lo que pasa, me pasa en escena. Uno siempre está súper nervioso de salir a escena y eso es una carga, pero a mí me encanta porque es como que sale toda la energía apenas uno entra al escenario y ya uno empieza a jugar. Eso es lo que hacemos en teatro y lo que deberíamos hacer en la vida, ¿no? Jugar, pensarnos todo como un juego en presente que me permite confiar en lo que ya tengo. Entonces, sueltan, ya hay que confiar y se van. Hablar demasiado sin dirección, esto se los pongo porque cuando he tenido los casos de negación me pasa muchísimo que hay personas con muy buen nivel de inglés, o sea, que no necesitan un programa pues de preparación de inglés para au pairs porque ya casi que están a un pelito de ser bilingües. Y yo digo, pero tuvieron una negación. ¿Qué pasó? Cuando entramos a revisar, es que claro, tienen un buen nivel y entonces aquí nos pasamos al otro extremo y es bla, 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 pero eso no me está mostrando elegible porque estoy como diciendo mucho y al final nada de lo que necesitamos que digas. Entonces se enreda uno. Entonces no hay que hablar demasiado sin dirección, sino que si hay respuestas que yo voy a dar completas, largas, con bastante sustancia, es porque tengo una razón de peso dentro de lo que yo quiero mostrar como elegibilidad de mi perfil. Y no hablar por hablar, porque son minutos los que tenemos en la embajada.
Eso dura de 10 a 15 minutos máximo. No podemos entrar allí a bla, 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 sin una dirección y el cónsul como que... Y ya luego otras dos preguntas y entonces, como no vio esa elegibilidad y tú te fuiste por las ramas, pues obtenemos esos resultados. Sonar dudosa, insegura, ya les decía yo, pues todo esto tiene que ver más con el lenguaje corporal. Y ojo, ya les mostraba esa ausencia digital o esa presencia digital agresiva, que también me ha pasado. El otro día veía un perfil y el nombre del perfil era metanfetamina 1. Diosito, no. Eso no está bonito para tu perfil como futura au pair, role, modelo a seguir. Antes de registrar sus redes sociales en el DS, si tienen perfiles con esos nombres, cámbienlos, porque si ya lo registraron en el DS no se puede cambiar. Pero si con tiempo, yo ya desde ahora digo, ¿cómo están mis perfiles? Mejor pónganle algo sencillo, su nombre, su apellido, un número, que también me pasó con uno que eran como 7 guiones bajos, entonces uno no sabía porque ya se veía una línea. Yo no sabía en serio cuántos guiones bajos tenía que hacer. No, pongan algo sencillo, que las encuentren fácil, ¿vale? Y esa ausencia digital que ya lo vimos, cuando no hay nada allí que yo pueda ver de quién eres, pues puede hacerme dudar. Una cosa es la agencia que te ha pedido tanta documentación para saber de ti. Una cosa es la Hosts Family que ha tenido la oportunidad de conversar contigo una, dos, tres veces. También tiene toda tu documentación. Y otra cosa es el cónsul que solamente tiene 10, 15 minutos para determinar qué tan elegible eres. Y cuando tiene la ayuda de las redes sociales, que es algo nuevo, tú no muestras nada. Entonces, cuidado con esa ausencia digital. Y los outfits, que no fue un tema que trabajamos en este taller en detalle, pero que, bueno, los hemos trabajado por ahí en otros talleres, en redes sociales también les he compartido información. Tengan presente que sí es una entrevista formal, pero cuidado que a veces esa formalidad la están llevando a un límite que no es coherente con el perfil que cada uno y cada una quiere mostrar. Entonces, les doy un ejemplo concreto. Tú estás estudiando digamos que una licenciatura en pedagogía y estás en tu tercer semestre y te presentas con un gabán y unos tacones y uno dice, esta nena ya va a pedir es un trabajo en su profesión, está como raro, como que no concuerda, todo tiene que ser coherente y eso también es el outfit, las uñas, el maquillaje, ¿sí? Traten de mantener sobrio todo lo que es maquillaje, uñas, y mantener una línea con tu personalidad y tu perfil en la forma de vestir. Claro, si yo soy de vestir así súper informal y pues con un outfit relajado, ¿cómo le subo un poquito sin que llegue a un extremo que no soy yo? Yo creo que la mayor valoración que cada uno y cada uno puede hacer es, con esta ropa me siento linda, me siento guapo, guapa, estoy para un evento formal, pero no tan formal, formal, pero no, o dependiendo del perfil, es como no, tú ya con esa edad y ese estatus de egresada y pues sí, ya nos podemos mostrar distintas. Puede ser, depende del perfil, eso es una asesoría que también manejamos individual. Como les digo, nada genérico me gusta porque ahí es donde entramos en errores de, es que Jen dijo o alguien dijo que lo mejor era irse formal. Y entonces allá tú y no te cuadraba ese outfit para ti, para tu personalidad, para con lo que tú vas. Si usted, por ejemplo, yo ando siempre con el cabello suelto, siempre, o sea, yo me lo recojo para hacer ejercicio y cuando hace mucho calor y estoy en casa y ya, sin el cabello suelto, yo me siento rara, no soy yo. O con el cabello alisado, tampoco, me siento rarísima, no me gusta completamente liso mi cabello es como así wavy. Entonces, no, pero como es una entrevista formal, me voy a alisar, me voy a hacer un peinado así que he visto y llego allá y no soy yo. O como es una entrevista formal, estoy viendo que están de moda estos zapatos así con un tacón, no sé qué, me los voy a comprar.
Y resulta que como no soy yo, esa es la energía que estoy transmitiendo, porque estoy caminando distinto, porque ya yo misma me percibo diferente y no voy a mostrar mi esencia. Entonces, mucho cuidado con esas generalidades también en los outfits. Hay que elegir pensando en uno, en lo que a uno le va bien, en lo que es tu perfil, en lo que te hace sentir guapísima y guapísimo. ¿Ok? Y qué tener en cuenta para, además de todo lo que hemos hablado, obviamente, aumentar esas probabilidades de visa aprobada. Ya decíamos, preparar tu historia, pero que fluya con una estructura. ¿Ok? Practicar en voz alta, siempre se los digo a las chicas en la comunidad, chicas y chicos, siempre estoy más como con, en modo chicas, que son la mayoría. Me dicen como, no, Jen, yo estoy leyendo, o yo estoy frente al espejo, pero es que eso no te permite una evaluación de lo que estás haciendo en relación a lo que ya tienes. Mientras que si tú te grabas, por ejemplo, tú puedes comparar y evaluar y tú misma decir, lo estoy diciendo, por ejemplo, segura, ¿será que estoy diciendo esa respuesta segura? ¿Suena recitada? ¿Suena como si la diera por primera vez? O sea, tantas cosas que ustedes pueden empezar allí a revisar observándose a sí mismas, a sí mismos. Entender ese para qué de cada respuesta. Ya lo veíamos hoy con lo que les mostraba de las preguntas, ¿no? Que si tiene un subtexto, que si aquí es más importante mi lenguaje corporal, que si esto está conectado con mi línea de tiempo. Entender cada cosa hace que ustedes estén muy seguras en todo lo que van a decir, seguras y seguros. Regular los nervios, para eso les recomiendo hacer ejercicios de respiración consciente, incluso hasta días antes de la entrevista. Pasa mucho que cuando uno está nervioso, uno retiene la respiración. Y cuando uno dice como no, me bloqueé, es porque uno se quedó tan impactado por no poder responder que uno cierra aquí su aparato respiratorio y eso hace que no fluya, sí, todo el aire, obviamente, no se oxigene el cerebro y es donde uno físicamente se bloquea. Entonces, hacer ejercicios de respiración consciente hacen que en ese momento en el que yo siento nervios, y se los digo así como tipsito, cuando ustedes se sientan así súper nerviosos y nerviosas y que uno siente todo eso por acá que sube y baja y le dicen a uno algo que no se está esperando, entonces conscientemente inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Algo tan básico que me vuelva al presente y me permita reaccionar. ¿Ok? Entonces, ¡fum! Enfoque a la respiración. Pausas, si necesito hacer la pausa, expresiones que de pronto me den un tiempito allí con el cónsul, ¿cierto? Presencia, aquí y ahora. He tenido casos que me dicen, no, Jen, yo estaba en la fila de la embajada y estaba escuchando todo lo que le estaban preguntando a la persona que estaba en la casilla porque estábamos re cerca ese día, yo escuchaba y ella hablaba y yo decía, uy, entiendo todo. No, ahorita que me toque, facilísimo. Y cuando yo llegué, bloqueo y me hablaba y yo no entendía. Entonces pasa que nuestro cerebro se va o al pasado o al futuro. Entonces estoy en, ¿qué fue lo que yo estudié ayer? ¿Cómo era que decía? ¿Cómo es que era la pronunciación de esto? ¿No? O estoy aquí en el chisme de, ella está llorando, mínimo le negaron la visa, ay, esa familia que está allá, no sé qué, y estoy aquí escuchando y no estoy en mí y en el presente de lo que tengo que estar. Entonces se van a concentrar en ese momento que es de cada una y de cada uno, que no les importe lo que esté pasando al alrededor, que no les importe si aquí llevan 3 visas negadas en la fila que tú estás, porque entonces eso también me empieza a indisponer. Entonces yo estoy aquí viendo que le han negado la visa, negada, negada, negada. No, yo ya voy a pasar sintiendo que me van a negar. Y eso me va a bajar la energía y eso me va a poner en otra dinámica y eso no me va a permitir ser. Entonces yo estoy aquí en mi burbuja, en mi presencia y apenas llegué allí, todos mis sentidos con el cónsul. Presencia total. Y creer en uno. Es que si uno no cree en uno, si duda uno, pues duda todo el mundo. Eso es vital, no solo en esta entrevista, en todo el proceso a ser au pair. Si ustedes están sintiendo, no, es que la familia no me va a escoger porque pues yo no soy tan buena, no tengo tanta experiencia, mi inglés está básico, entonces yo empiezo a bajarme, a bajarme, a bajar. No, cada perfil tiene cosas únicas que ofrecer.
Y hay que sentirse orgullosa y orgulloso de todo lo que has construido en tu historia, en tu línea de tiempo. Si no has construido mucho, si lo sientes de esa manera, todo lo que estás soñando y proyectando con esta experiencia, después de esta experiencia, fortalezcanse ustedes mismas y ustedes mismos en poder entender ese perfil, en darle valor a lo que hacen, a lo que les gusta, a los que les apasiona, a todo eso que son ustedes y que es su esencia. Y bueno, alma viajera, todo lo que construyes en tu ruta Zero Pair, en coherencia con tu vida y esencia, es la historia que define tu elegibilidad. Quédense con eso para que empiecen a trabajar en esa historia bonita que tienen por contar, porque hay que asegurarse de contarla bien contada. ¿Ok? Y antes de pasar a la sesión de preguntas, invitación para quienes estuvieron en toda esta serie o quienes apenas llegaron en algún momento de los talleres, quienes justo solo están hoy, pero sí me encantaría saber, a veces uno aquí detrás de una pantalla pues no se entera de todas esas historias, hay algunas interacciones, pero no todas, que me lo puedan hacer saber con un like, con un comentario, súper bienvenido para seguir creciendo también en todas estas redes sociales, en esta nueva dinámica también de YouTube. Obviamente compartirlo, a veces eso es exactamente lo que alguien más necesita y uno se queda solo con lo que a uno le sirvió, sabiendo que así como te nutrió a ti, puede ser uno generoso y decir, oye, esto también te puede servir, entonces compartirlo. Y bueno, también abierta a que me cuenten otros temas que quieren ver en una próxima serie. Ya les digo que vamos a estar nutriendo esta dinámica en esta nueva red social. Así que me encantaría leerlas, leerlos para poder seguir avanzando en este proyecto. Y dicho eso, thanks a bunch. Any questions? Let me know. Me quedo aquí. Sé que hoy también me pasé, ya me pasé un poquito, pero bueno, este taller sí sabía que me iba a pasar porque siento que toda la parte consular pues tiene muchísimas cosas que abordar. De hecho, tuvimos otro taller también relacionado donde trabajamos otros aspectos, entonces siempre hay mucho, mucho que decir, pero igual me quedo 10 15 minuticos si hay preguntas, obviamente, ¿vale? Dice Diana, es negativo si solo tengo fotos en mis redes sociales. O sea, ¿quieres decir como que no tienes reels, no tienes otras cosas así? Yo creo que en esencia es que las fotos o videos o una mezcla de ambos estén mostrando tu vida y tu esencia. Si yo estoy contando que estudio enfermería, pues chévere poder ver un post en la universidad, eh, con tu uniforme, si es que estabas en prácticas o algo así. Si yo por allá, cuando me preguntaron qué hacía en mi tiempo libre, dije que me encanta viajar con mi familia, pues ojalá un post de un viaje que hicimos en familia. Aprovechen también el caption de cada foto. O si, por ejemplo, no, que yo tengo súper nutrida Instagram, pero TikTok sí solamente hago reposteos y, y monto historias. Entonces aprovecha la historia de TikTok, o sea, el pedacito donde uno habla de uno, igual que en Instagram, y coloca allí como en esta cuenta solamente reposteo sobre tal cosa. Sí, aquí no publico nada, estoy en Instagram así, pero que todo me vaya conectando. Entonces, que si yo soy una persona que nunca te ha visto y entro a tu perfil, pueda saber ya algo de ti y pueda entender cómo manejas la dinámica de tus redes sociales. Lo mismo que si están en YouTube. Para quienes ya son profesionales, esto no lo dije, pero les recomiendo mucho para quienes ya son profesionales o incluso quienes están apenas cultivando lo que van a ejercer y demás. Hoy en día la red social profesional sería LinkedIn. Entonces, nutran ese perfil, que ahí yo pueda ver tus diplomas, porque ahí uno puede subir todas sus cosas, tus experiencias, y ese que sea el primero que yo ponga en el DS. Yo pondría de primero LinkedIn y ya luego las otras que son como Instagram, YouTube y eso. Bueno.
Muchas gracias por todas las recomendaciones, el tiempo, fue muchísima ayuda, todas estas reuniones, gracias de verdad. Me gustaría poder más adelante compartirte mi historia. Claro que sí, con muchísimo gusto, gracias por mencionarlo. Y como les digo, a veces uno aquí detrás de la pantalla pues no conoce todas las historias, pero me encanta que me las compartan, así que están abiertos siempre los comentarios, los mensajitos privados y demás para conversar y poder asesorarlos, asesorarlas sin ningún compromiso. Aquí tenemos muchísimos programas en la comunidad, programas que acompañan a cada etapa, programas que acompañan como todo el proceso, pero también desde todos estos talleres y todo lo que hay en redes sociales de forma gratuita, hay un acompañamiento. Y muchas veces también desde allí surgen preguntas. Entonces hay cosas que por allí vamos conversando y no hay lío. A mí me encanta. ¿Vale? Jen, estoy completando el proceso con la agencia. Habilitarán mi perfil cuando termine de obtener mi licencia, que serán unos días. Me encantaría prepararme mejor contigo, redes sociales, inglés y todo. Ay, tan linda. Bueno, para quienes estén interesadas, interesados en conocer más de todos nuestros programas, uno, pueden mirar lo que tenemos en oferta de programas como tal en la página web. Pero si quieren una asesoría personalizada, que yo les diga como, ¿qué sería lo ideal para ti? Me escriben, bien sea a través de las redes sociales o a través de WhatsApp. El WhatsApp también lo encuentran directo desde la página web. Y me dicen como, esto que me estás colocando allí, sí, me colocas allí como, Jen, estoy en este momento, ¿qué me recomiendas? ¿Por qué se los digo? Porque pasa que hay personas que tienen un nivel así como literal, estoy en cero y un poquito, nada de inglés, ha sido súper duro para mí, yo no sé si voy a poder hacer este proceso y entonces allí hay un proceso distinto. Hay personas que me dicen, Jen, yo ya tengo cierto nivel, hice un curso en X academia o siempre me ha gustado el idioma, pero quiero un enfoque en simulacros para ya de una aprobar todo lo que necesito. O no, Jen, es que yo ya, la verdad, pasé la entrevista con la agencia, pero es que la de las familias sí me pone más nerviosa porque es con nativos, entonces quiero hacer un enfoque allí. O para quienes al final dicen, bueno, lo mío es ya el enfoque consular porque aquí sí no puedo tener otra entrevista, aquí es sí o sí la puedo tener, pero hay que hacer una inversión adicional y no queremos. Entonces, de entrada, decir como, a pesar de que tengo un buen nivel o que ya tengo esa claridad, quiero hacer ese simulacro. Entonces, todas las cosas varían dependiendo de lo que necesitas y el momento en el que estás. Y por eso esa asesoría la hago muy personalizada. Yo siempre que les contesto, a veces me demoro, obviamente, por obvias razones, pero les contesto y les hago esa asesoría de cómo trabajaríamos directamente las dos o los dos. ¿Ok? Entonces me escribes. Bueno, no veo más preguntas. Porfa, confírmeme por aquí. Ay, este live, no me he dado cuenta, se apagó. Si no hay más preguntas, entonces, bueno, les agradezco nuevamente el haberse regalado este espacio de aprendizaje y nos vemos en futuros talleres, clases o dentro de alguno de nuestros programas trabajando de manera personalizada. ¿Vale? Se cuidan, bonita ruta. Chao.